Y se ve ahí más o menos, ¿no? Sí, ahí sí. Ya, ya. Para acá. Bueno, básicamente les voy a explicar algunas cositas que son lo último ya. TFC significa Teorema Fundamental del Cálculo. ¿Ah? Y generalmente viene como en dos partes. ¿Ah? La parte 1 y 2, que se explican generalmente como por separado. ¿Ya? Hay distintas concepciones del Teorema Fundamental del Cálculo, no concepciones, sino que más que nada versiones, explicaciones. ¿No? Pero si lo tratamos a grandes rasgos, nos diría la parte 1, del teorema fundamental del cálculo, que encontrar la derivada de una integral de una función respecto al diferencial de la variable de esa función entre dos límites que pueden ser un número y una variable x, ¿ya? Es igual a la misma función pero evaluada en x, ¿ya? O sea, una primitiva. Quiere decir que esto aquí, lo que estamos haciendo aquí es encontrar porque siempre nosotros lo que queremos es encontrar una antiderivada, ¿cierto? Que cuando yo voy a integro, lo que encuentro es la función original, ¿cierto? Pero aquí lo que estoy diciendo yo es cuál es la derivada. Aquí estoy derivando una función que está dentro de una integral. ¿Ya? Eso es ojo con eso, porque la segunda parte del teorema fundamental del cálculo trata sobre la integral propiamente tal. Aquí está la integral. Lo que pasa es que no tenemos que integrar, tenemos que derivar. ¿Ya? Entonces, bueno, suena medio raro, pero en el fondo dice que si derivo una función respecto a un diferencial t, ¿ya? Entre ciertos límites de integración, y esos límites incluyen un número real y una variable, ¿ya? Entonces todo eso, la derivada de esa integral, de esa función, con esos límites y con ese diferencial, es igual a la misma función que está dentro de la integral, pero evaluada no en t, sino que en el límite superior x, en este caso. Siempre en el límite superior, donde esté la variable. ¿Ya? A veces la variable puede estar acá abajo, en el inferior, pero bueno, ahí hay que hacer un cambio. Pero siempre donde esté la variable. Entonces, en el fondo, ¿qué se hace? Se cambia, en este caso, t por x. ¿Ah? Y por eso que el resultado es f de x, no f de t. ¿Ya? Y vamos a colocarle ahí. Pasa lo mismo. Cuando el límite superior es una función. ¿Ah? O sea que d a dx, la derivada, ¿cierto?, de una integral entre a, un número real, y una función, por ejemplo, u de x, ahora es una función, no es una
no es una variable solamente x, ¿ya? ¿De quién? De f de t, ¿ya? Es igual ahora a la función, la misma, pero evaluada en el límite superior. Pero el límite superior ya no es x, sino que ahora es una función u de x. Entonces sería f de u de x, ¿vale? Pero multiplicada por la derivada de esa función u de x. Es como la regla de la cadena, algo así, ¿sí? Es como la regla de la cadena del teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos dA de x, si tenemos dA de x de, qué sé yo, de la integral entre 5 y x, ¿de quién? De 3t cuadrado más 1, de t, no tenemos que hacer ningún cálculo porque el teorema fundamental del cálculo dice que, la parte 1 dice que si estoy derivando una integral con límites superior e inferior, donde un límite es una variable, y esa variable no es la misma variable del diferencial de integración, entonces eso es igual a la misma función, pero evaluada en vez de t, se cambia por x, 3x cuadrado más 1. ¿Ya? El límite inferior no importa. ¿Por qué no importa? Porque, bueno, ustedes entienden que habíamos dicho que cuando hacíamos una integral que tenía límites de integración, siempre se integraba como un diferencial, un delta, que era el final menos el inicial, que para nosotros significa superior menos el inferior, ¿cierto? Bueno, para lo mismo, ¿ya? Si yo hiciera lo mismo, entonces el límite, perdón, el teorema fundamental del cálculo me dice entonces que puedo hacer la derivada de una integral de una función con límites de integración, con un diferencial diferente a la variable del límite, va a ser la misma función, pero evaluada en esa misma variable. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos la integral entre x y menos 3 de tangente del cubo de t? ¿Vale? Bueno, cuando la variable no está en el límite superior, ¿ya? Porque el teorema fundamental dice que o la función o la variable tienen que estar en el límite superior, ¿sí? Si no está, tenemos que dar vuelta a la integral para que sí esté, ¿ya? O sea, en el fondo se cambian de lugar, ¿ya? Y esto de aquí quedaría, se ve ahí abajo, ¿no? Y esto de aquí quedaría escrito como, solo voy a escribir la integral, ya para que no, después sigo ya, esta integral entre x y menos 3, usted la puede invertir y decir los límites entre menos 3 y x. Puede hacerlo, ya no hay problema con eso. Pero la integral cambia de signo. Ya no es positiva como está ahí, ¿cierto? Ahora es negativa. ¿Mm? Entonces, bueno, como es negativa, me va a quedar integral entre menos 3 y x de tangente de t al cubo de t, ¿sí? Y ese menos, como quedó negativa, ahora lo paso para afuera. Entonces digo menos dA de x. Entonces ahí le cambio el signo al diferencial afuera. Para el caso da lo mismo, ¿eh? Y bueno, ¿cuál sería el resultado? Ahora que la x está en el límite superior, la misma función, tangente, pero ya no es t al cubo, sino que sería x al cubo. Pero acordarse del menos que nos apareció, lo escribimos acá. Ahí sí, menos tangente de x al cubo, ¿vale? O sea, ¿se pueden cambiar el orden de los límites de integración? Sí, pero hay que cambiarle el signo a la integral, ¿vale?
¿Qué pasa si tenemos entonces de la derivada de la integral entre 1 y 3x cuadrado? Ahora ya no es una variable sola, sino que ahora es una función. ¿De quién? De e elevado a seno de t de t. Bueno, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Dice que en su parte 1 dice que si tengo la derivada de una integral de una función elevada, en este caso, bueno, da lo mismo la función, en este caso es exponencial, ¿cierto? La variable está en el exponente. Entonces lo que tengo que hacer es, en este caso, primero reemplazar por el límite superior, o sea, esto sería igual a la misma función, pero en vez de t, ahora sería seno de 3x cuadrado, ¿cierto? Ya. Y después dice, pero como es una función, multiplicado por la derivada de esa función que está ahí. No de toda la función completa, sino que solo del límite superior. Y la derivada de 3x cuadrado es 6x. ¿Vale? Así que después usted si quiere lo escribe como 6x, ¿cierto? E elevado a seno de 3x cuadrado. Y ahí quedaría, digamos, esa expresión. ¿No? Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? En su primera parte, si lo queremos como expresar un poquito más, un poquito más formal, ¿cierto? Lo podemos escribir aquí y dice, bueno, dada una función, ¿sí?, integrable f, una función f que es integrable, donde entre unos límites de integración que sería entre a y b, ¿ya? Bueno, entonces llamamos f mayúscula, ¿cierto?, a una función definida entre el mismo a y b, ¿cierto? Pero tal que, ay, ya no veo, no, tal que esa función f mayúscula va a ser igual a la integral entre a y x de f de t de t. Es una manera un poquito más formal, ¿ya? Si f es continua entre a y b, entonces si f minúscula esta es continua entre a y b, entonces f mayúscula es, en este caso, derivable entre a y b, ¿ya? Eso es lo que dice. Entonces, eso de ahí que vamos a encontrar ahí, f de x, acuérdense que se cambia por el límite superior, es igual a la f mayúscula de x o derivada, ¿cierto? O sea que es derivable. Por lo tanto, lo que usted encuentra cuando ocupa la primera parte del teorema fundamental del cálculo, lo que encuentra es una derivada, ¿ya? No es una integral, porque ahí a veces hay confusiones. O sea, por ejemplo, f de x va a ser la integral entre 1 y x, por ejemplo, de t cubo más 1 de t, ¿vale? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A f' de x. O sea que, entonces, por lo tanto, f' mayúscula de x va a ser igual a f de x. ¿Y quién va a ser f de x? El f de x es el resultado de aplicar el teorema fundamental del cálculo en esa función cuando yo quiero encontrar la derivada, ¿cierto? Entonces, el resultado de eso va a ser x cubo más 1. X cubo más 1. ¿Sí?
Ya, eso es una manera un poquito más formal de decirlo, pero es lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, ¿ya? Porque esa f grande la puedo cambiar por d a dx de la integral entre 1 y x de t cubo más 1 de t, y es igual a ¿qué? A f' de x, pero f' de x es f de x, así que la borro y coloco f de x, así que es lo mismo, ¿me entiendes? Lo mismo que hicimos al principio, lo que pasa es que aquí lo escribí en un lenguaje un poquito más formal, ¿ya? Entonces, esa función grande f de x es igual entonces a esa misma función, pero derivada. Pero entre medio, para que esta función se derive, entonces hago la integral evaluada en ese límite superior x de la función que esté ahí adentro. Este lápiz no funciona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos g grande de x, que va a ser la integral entre 0 y x, por ejemplo, de tangente de t, y eso es igual a g' de x, claro que sí, porque g' de x va a ser g de x, y g de x va a ser esta función que va a estar aquí adentro. O sea, g' grande de x va a ser tangente de x. ¿Mm? Bueno, en el fondo pasa que cuando evaluamos esto, lo que estamos haciendo es un poquito usar las reglas, la regla de la cadena, pero de la derivada, ¿ya? O sea, voy a escribirlo acá, porque no me va a alcanzar aquí solamente en este espacio. O sea que, por ejemplo, f grande de x va a ser igual a la integral entre a de x y b de x, puede ser entre dos funciones, de f de t, ¿sí? Y eso a su vez va a ser igual a ¿qué? A f' de x. O sea, es lo que está ahí derivado, ¿ya? Pero ¿cuándo? Cuando f' de x sea f de, acuérdense que la función se evalúa en el límite superior, ya, f de b de x, ¿cierto? F de b de x por la derivada de b de x, o sea, b' de x, ¿ya? Y si, bueno, si usted quiere, como no hemos llegado formalmente a la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, pero nosotros ya entendemos que si hay dos límites, se evalúa el superior menos el inferior, ¿cierto? Entonces sería menos f de a de x, ¿cierto? Multiplicado por a' de x, ¿ya? Digamos que esa es la expresión ya más general del teorema fundamental del cálculo, ¿eh? Bueno, si partimos entonces de esa premisa, que es un poco más ordenada, ¿cierto? Un poco más acabada, podríamos decir, por ejemplo, bueno, ya habíamos dicho, la integral entre 1 y x de t, de 1 y x de t cubo más 1 de t, ¿cierto? Era, según este teorema, x cubo más 1, ¿vale? La integral entre x y 1 de t cubo más 1 de t era menos x cubo más 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque el límite está cambiado de posición. Entonces, ¿qué había que hacer? Se podían cambiar los límites cuando le cambiaba el signo a la integral. O sea que si cambio los límites, o sea, el orden de los límites importa en el resultado de la derivada final, ¿ya? ¿Vale? Ahora, ¿por qué queda negativo? Mire, a ver.
lo voy a explicar aquí al ladito. ¿Qué pasa si lo tomamos tal cual? ¿Ya? No le doy vuelta a los límites. Entonces, se evalúa la función en el primer límite, que es el superior, ¿cierto? Sería la función original es t cubo más 1. Entonces quedaría 1 al cubo más 1. ¿Vale? 1 al cubo más 1. Según esto, por la derivada de eso mismo. La derivada de 1 es 0. ¿Cierto? Así que sería por 0. Menos el de abajo. X cubo más 1 por la derivada de x, que es 1. Así que lo podemos poner así en un paréntesis, por 1. Entonces todo esto da 0. Y me queda menos x cubo más 1 por 1, que es x cubo más 1. ¿Vale? Por eso da ese resultado, por eso que el teorema dice, hágalo así. Claro, usted lo puede comprobar haciendo el cambio para ambos límites, pero si el teorema dice eso, no es necesario, usted lo hace inmediatamente. Por eso que queda al revés, o sea, perdón, por eso que queda negativo en este caso. En este caso quedó positivo porque como se evalúa primero va a quedar x cubo más 1, y como evalúa después el segundo, menos pero este siempre va a dar 0 porque la derivada de ese número es 0. ¿No? Se le da un número 0. ¿Vale? Por ejemplo, veamos la integral entre menos x cuadrado y x cubo de una función que tiene una variable distinta a los límites, que es t más 1, raíz de t más 1 de t. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a hacer usted? Va a evaluar el límite superior menos el límite inferior, pero acuérdese que es por la derivada también, es como regla de la cadena. Entonces, sería, vamos a hacerlo acá abajito, límite superior, x cubo. Entonces, dice el teorema fundamental, dice, en esa función evalúa el límite superior. O sea, me quedaría la raíz de, en vez de t, x cubo más 1. Listo, ya lo evalué. Pero multiplíquelo por la derivada de ese límite superior, que es x cubo sería 3x cuadrado. ¿Vale? Ahora, esa es la primera parte, menos el límite inferior, que es menos x cuadrado, ¿cierto? Menos x cuadrado. Entonces sería la raíz de, en vez de t, sería menos x cuadrado más 1, ¿vale? Más 1. Pero por la derivada de menos x cuadrado, que es menos 2x. Menos 2x. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esto sí lo voy a escribir primero, 3x cuadrado, raíz de x cubo más 1. Este menos, por ese menos, que multiplica ahí, me da más. Y le puedo cambiar este para adelante, 2x raíz de menos x cuadrado más 1. ¿Vale? Aquí lo único que puede hacer, este es el resultado, y ahí ya tendría que factorizar por x si quiere, pero no es necesario. Y recuerde que esto no es una integral, esto es una derivada. ¿Vale? Primera parte del teorema fundamental del cálculo. Bueno, es un poco raro, ¿cierto? Pero ¿qué dice la segunda parte? Vamos a borrar esta más grandote que aquí. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Vamos a ponerle 2, segunda parte, no sé, como usted quiera. ¿Ya? Bueno, en el fondo dice que, y esto usted ya lo conoce, la integral entre a y b, ¿ya?
de una función f de x con un diferencial de x es igual a una primitiva f de x, función original primitiva, ¿cierto? Evaluada entre esos mismos límites a y b. Y a esto nosotros le llamamos bueno, no a todo, ¿cierto? Sino que, o sí, bueno, coloquémoslo aquí. Esto es la antiderivada, ¿cierto? Evaluada en límites de integración. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Significa que eso es f de b menos f de a. F de b menos f de a. ¿Mm? Y por tanto, según el teorema anterior, f' de x va a ser f de x. ¿Vale? Así que ahí ya estamos en condiciones de resolver problemas que tienen que ver con este tipo de funciones y las aplicaciones. Y la gracia de esto son las aplicaciones. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, nosotros ya sabemos, en este caso, o conocemos, que por ejemplo la integral entre, no sé, pi sextos y pi tercios de coseno de x dx, ¿no? Va a ser, ¿qué cosa? La integral de coseno, que es lo contrario a la derivada de coseno, ¿sí? Es volver atrás, en este caso coseno. Para obtener coseno tengo que haber tenido primero originalmente seno, ¿cierto? Así que la integral de coseno es seno de x. Entre los límites, según lo que dice el teorema fundamental 2, que son pi sextos y pi tercios, ¿vale? Así que en el fondo usted va a decir, bueno, esto sería seno del límite f de b, o sea, el límite superior, seno de pi tercios, menos seno de pi sextos. Seno de pi tercios menos seno de pi sextos, ¿vale? Así que en el fondo, ¿qué está diciendo usted? Está diciendo que esto es seno, ¿cierto? La integral es seno, pero la función original es coseno. Así que esta no pasa esta pasa por aquí, ¿cierto? Ahí. Ahí. ¿Vale? Este es coseno, así que por 20 medios. Entonces usted dice, estoy integrando una función que es coseno, ¿ya? Entre dos valores que son pi sextos y pi tercios, ¿vale? Y lo que estoy haciendo al calcular esa integral, que me dio seno, ¿cierto? Es calcular el área que está bajo esa curva, pero en esos límites. El área que está bajo esa curva, coseno, ¿cierto? Esta curvita es igual coseno de x, ¿vale? Que al integrarla me dio seno, y cuando calculé el seno, lo que hice fue calcular hacia abajo esa área, barrer el área que está debajo de esta parte del ciclo de coseno, pero entre dos puntos que son los límites de integración, que son pi sextos y pi tercios. ¿Ya? Bueno, ahí usted ve cuánto da. Y entonces eso nos lleva a algo que se llama las aplicaciones de la derivada, ¿vale? Usando el teorema fundamental del cálculo. Y bueno, por ejemplo, ahí la pruebita dice, si tengo y igual menos 2x más 3, ¿ya? Integrar, o sea, encontrar, bueno, no voy a escribir tanto, pero vamos a decir, encontrar el área eh, en los límites que son, vamos a decir, entre 0 y 1, ¿vale? Encontrar el área, se entiende el área bajo la curva, ¿ya? Entre los límites que son 0 y 1. Ya. Bueno,
Si solo nos pidiera la integral entre 0 y 1 de menos 2x más 3 de x, si solo nos pidiera eso, bueno, nosotros ya sabemos que esto sería menos 2, habría que integrar, la integral de menos 2x sería menos 2x cuadrado medios, ¿cierto? Más la integral de 3, que sería 3x, y eso evaluado en los límites 0 y 1. Así que hasta ahí no hay problema, porque eso ya lo sabemos, ¿vale? Y bueno, aquí los dos se pueden ir, entonces me queda menos x cuadrado más 3x entre 0 y 1. Menos x cuadrado más 3x entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces, inmediatamente usted evalúa. Límite superior, menos 1 al cuadrado, perdón, 1 al cuadrado que es 1, pero con el menos de afuera queda negativo, así que menos 1. Menos 1, y acá 3 por 1 son 3, así que menos 1 más 3 son 2. Menos el límite inferior. 0 al cuadrado es 0 y 3 por 0 es 0, así que al final menos 0. Y eso es 2. ¿Mm? Pero aquí lo que nos piden es calcular el área. ¿Mm? Así que lo que importa es la gráfica. Siempre que vaya a calcular un área, tiene que graficar. ¿Mm? Bueno, rápidamente, para graficar esta función, entiendo que es la original es menos 2x más 3, esta es la original, ¿cierto? Y tiene pendiente negativa, así que pasa por 3, 1, 2, 3, pasa por 3, ahí, y tiene pendiente negativa, así que viene decreciendo. ¿Y hasta dónde habría que hacer 0? Acá el x, y sería, perdón, el y, y pasamos el x para allá, y nos da ¿cuánto nos da? ¿3 medio? 1.5, ¿cierto? 1, 2, 3. Y por aquí está el punto. Así que lo unimos y ahí está la gráfica. ¿Y qué me piden calcular a mí? El área entre 0 y 1. El área bajo la curva entre 0 y 1. Bueno, aquí. Aquí está el 1. Pucha, lo hice muy pequeño, pero bueno, ojalá se vea bien ahí. Ahí está 1 y aquí está 0. Y la curva es esta roja, ¿cierto? Así que a mí me piden calcular esta área de aquí. Esa área de ahí. ¿Mm? Entre 0 y 1. Independiente de que las intersecciones sean otras, pero eso me piden calcular entre 0 y 1. ¿Mm? Distinto es que me pidieran entre 0 y 3 medios, por ejemplo. Tendría que ocupar toda esta parte superior. O me dijeran entre 0 y, qué sé yo, 5. ¿Ah? Entonces tendría que alargar un poco la curva y bajar ahí y remarcar todo lo que tendría que calcular, que sería entre 0 y 5. ¿Se fija? Ah, y me queda una parte sobre el eje X y una parte bajo el eje X. ¿Vale? Y cuando está sobre el eje X, la integral para poder calcular esta área siempre es positiva. Pero si me aparece una área bajo el eje X, la integral es negativa. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Mm? E incluso me podrían haber dicho, calcule entre menos, no sé, menos 1, entre menos 2. Entonces tengo que alargar, no es necesario alargar la curva aquí, parece. Un poquito casi. Tendría que calcular todo eso. ¿Mm? Entre menos 2 y 5, por ejemplo. Ahí está el 5.
Ajá, entonces un área grande. Hay parte sobre el eje X y parte bajo el eje X. Entonces toda esta parte de aquí de integral es positiva y toda esta parte de acá es negativa. ¿Vale? Pero bueno, eso depende en el caso de que lo que hay que calcular, ¿sí? Lo que se tiene que hacer o depende depende del problema. Importante también es saber que si yo tengo valores distintos, ¿ya? Puedo hacer integrales que sean parciales. O sea, me refiero, por ejemplo, si hubiese tenido que calcular una parte positiva y una parte negativa, entonces tendría que calcular la parte positiva entre la integral entre menos 2 y ese puntito de ahí, que era 3 medios, ¿cierto? Y esa parte está sobre el eje X, así que es positiva. Y tengo que hacer toda esa integral. ¿Ya? Y después también calcular la integral negativa que está debajo del eje X, que esté entre 3 medios, que es el mismo punto, y habíamos dicho 5. Ahí. Y la misma integral de la misma función, acá, perdón, de esta misma función. Sí, siempre hay que tener ojo con cómo integra uno. Bueno, pero la original, la del problemita es más simple, es simplemente ahí y hay que calcular entre 0 y 1. Así que era esa área de ahí. Así que bueno, usted lo único que hace es hacer su integral entre 0 y 1, ¿de quién? De menos 2x más 3, ¿ya? De x. Y claro, ahora tiene un sentido esto. Y esto ya sabemos ya porque yo la hice así como si fuese una integral definida. Y eso daba 2, pero ahora 2 unidades cuadradas, porque está calculando un área. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tiene igual, bueno, también se parece al 1 menos x cuadrado. Calcular el área de esta, pero entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer, como es un área, tengo que graficar esta expresión. ¿Vale? Entonces me fijo que x cuadrado está negativo. Así que por lo tanto va a ser una parábola cóncava negativa o convexa. ¿Sí? Toca el eje Y en 1, ¿cierto? Tiene una intercepción en 1. Así que ahí. ¿Vale? Podría hacerme una tablita, qué sé yo, para ver más o menos por dónde pasa, pero bueno, yo sé que pasa entre menos 1 y 1. Así que ahí más o menos está la integral. Pero, perdón, la gráfica. Pero solo me piden encontrar el área entre menos 1 y 1. Así que está acotada esto, entre menos 1 y 1. Ahí está el área. ¿Vale? Si me hubiesen pedido entre menos 2, ya más difícil porque voy a hacer entre menos 2, me quedo lejos de menos 2, y 2, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tocó. Y acá, aquí tocó por ahí, ya. Entonces me decir toda esa área de ahí, más toda esa de arriba, más toda esta de abajo, más complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay áreas bajo el eje X y áreas sobre el eje X. Las que están sobre son positivas. Las que están por debajo son negativas. Y como están separadas por puntos, aquí estaba el menos 2, aquí está el menos 1, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2. Así que tengo distintas integrales. Esta de aquí viene negativa. Es una integral negativa entre menos 2 y menos 1. Después viene positiva, así que una integral positiva entre menos 1 y 1, ¿cierto? Después viene otra negativa que sería entre 1 y 2. ¿Bien se fija? O sea,
va a depender del problema. Pero en este caso nosotros nos dijeron solamente entre 1 y menos 1. Así que me olvido de esto. Vale. Vamos a borrarlo. Ahí, sí, mejor. Y bueno, y hacemos, bueno, la integral entre menos 1 y 1. ¿De quién? De 1 menos x cuadrado de x. ¿Ya? Y usted sabe que esa integral entonces va a ser la integral de 1, que es x, menos la integral de x cuadrado, que es x cubo tercios. ¿Entre qué? Entre menos 1 y 1. ¿Vale? Bueno, y aquí evaluando esto da 4 tercios de unidades cuadradas. ¿Mm? Ahora, algo importante de la integral es que si tenemos el mismo signo de la integral, ¿ya? Aquí teníamos la integral entre menos 1 y 1, pasando por 1, y aquí está el 0. Así que es simétrica a ambos lados del eje Y. Cuando eso pasa, usted puede integrar solo una parte. Puede hacer la integral entre 0 y 1 de la misma función, pero multiplicarla por 2. ¿Ya? Y va a tener el mismo resultado. ¿Vale? También puede ser eso. Pero importante que estar, más que nada para no confundirse con los signos, importante que las dos áreas sean de la misma integral positiva o de la misma integral negativa. ¿Verdad? Porque si no, puede que se confunda con los signos. ¿No? Eso podría pasar, digamos. ¿Mm? Pero no es difícil, ¿eh? Es más o menos facilito. Bueno, si es que voy a continuar ya, no sé si está están ahí o no, pero voy a hacer uno que otro más. Algo que me gustaría que vieran. Sí, profe, acá estamos. Ya, igual estoy grabando para eso, ¿no? Sí. Me gustaría que vieran algo cuando las funciones. Lo que pasa es que casi nunca, o sea, bueno, en los primeros casos, cuando calculemos áreas, nos van a decir, a ver, los límites, pero no siempre es así, ¿ya? Si alguien me puede recordar, no sé si tienen la prueba a mano, yo no la tengo aquí a mano, sí. El ejercicio, el último, hay que calcular áreas. ¿Cuál es el último? Último. Si alguien la tiene a manito por ahí. Entre dos funciones, profe, Sí, ¿ya? ¿Y qué función era en esa? es una cuadrática, se la dicto. Sí, dígamela nomás. Y igual x cuadrado más 2x más 1. ¿Y la otra? Y la otra es una recta y igual 2x más 5. Vale. Ya, vamos a hacer una más. Entonces vamos a hacer distinta para que no sean las mismas, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos calcular el área que está delimitada por la función 2x cuadrado más 3x menos 1, ¿ya? Pero también por la recta x igual 1, por la recta x igual 4 y por la recta y igual 0. Ya. Entonces, me entiende que por eso es importante graficar, ¿ya? Entonces, bueno, la graficamos para ver cómo sería esa cosita, porque yo creo que va a quedar una cosa por aquí. Sí, porque aquí está 0 y dice, este es 4.
x igual 1, x igual 2, 3, 4, ¿cierto? Ahí están las dos. Son rectas. El y igual 0, que el y igual 0 sería el eje x, así que ya está. Y nos falta la función, 2x cuadrado más 3x menos 1. 2x cuadrado más 3x menos 1 pasa por menos 1, o toca el eje y en menos 1, ahí, menos 1. Pero en realidad lo que pase ahí no nos importa, porque a nosotros nos importa lo que pase en estos dos puntitos que son 1 y 4, parece. Ya. Pero bueno, hay que ver. Ya para graficar esto habría que hacerse una tablita, ¿cierto? Y una tabla que no incluya muchos puntos, sino que incluya los puntos por donde pasa la expresión que está delimitada. O sea, está delimitada entre y0, ¿ya? x1, ahí está, y x4. Así que voy a tomar los puntos que son entre 1 y 4. 1, 2, 3 y 4 nomás, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Así que si x es 1, y va a ser 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, y 3, 4, 5, menos 1, 4, ¿cierto? Después, si es 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 3 por 2, 6, 8, 12, 13, 14, son 13, ¿cierto? Porque es menos 1. Después, si es 3 por 3, 9, 9 por 2, 18, y 3 por 3, 9, 27 menos 1, 26, y 4, 4 por 4, 16, 3 por 4, 12, menos 1 son 12, 26, 44, 43, ¿vale? Ya, o sea que cuando x es 1, y es 4. 1, 2, 3, 4. Creo, ¿cierto? Ya, entonces no vamos a poder hacerlo de 1 en 1. Vamos a tener que hacerlo, porque mire, el otro es 43, así que lo vamos a hacer de 10 en 10. 20, 30, 40, para que me alcance. Entonces cuando x es 1, y es 4. O sea, más o menos por ahí. Vamos a hacerlo con rojito mejor, ahí. Cuando x es 2, y es 13. Está como por ahí más o menos, ¿cierto? Cuando x es 3, y es 26. Debe ser por ahí. Y cuando x es 4, y es 43. Bueno, ahí está el 40, 43. Entonces, una cosita así. Ahí está la función. Ya para abajo, entonces, digo lo mismo. Esa es entonces, el área que está delimitada entre estos puntos, que serían x1, x4, en la recta y la misma gráfica, ¿cierto? De la misma función, igual 2x cuadrado más 3x menos 1. Entonces, esta es el área que hay que encontrar. Ya, pero acuérdense que como estamos... Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a integrar. ¿Qué cosa? La función original, 2x cuadrado más 3x menos 1 respecto de x. ¿Y cuáles son los límites de integración? Siempre los límites están en x, así que esto va a ser entre 1 y 4. De hecho, me los daba la expresión, ¿cierto? Pero venían como un poquito escondidos, no decía que esos eran los límites, decía que eran una especie de asíntotas o rectas que delimitaban la función. Pero bueno, aquí ya más que nada integrar nomás, y aquí usted lo puede hacer, ¿cierto? La integral de 2x cuadrado es 2x cubo tercios, más la otra de integral de x de 3x es 3x cuadrado medios, y la integral de menos 1 es menos x. Y todo evaluado entre 1 y 4. Y ahí usted puede ver cuánto le da, ¿sí? No sé si no es necesario que lo haga, ¿cierto? Porque me dan no perder tiempo. ¿Por qué? Porque quiero ver otro, que es por ejemplo este. Determinar el área entre las funciones y igual 3 más 2x menos x cuadrado e igual x cuadrado menos 4x más 3, ¿vale? Bueno,
A diferencia de los problemas anteriores, aquí no nos dan límite de nada. Simplemente dice que encuentre el área delimitada entre esas funciones. Como yo, bueno, ¿qué haría yo? ¿Qué sería lo lógico? Sería graficar cada una de estas dos funciones y ver si se supone que es un área que está entre ellas, debe haber algún punto donde se intersecten y que se encierre un área entre ambas. ¿Mm? O a lo mejor una pasa por debajo de la otra, no sé, no lo sé. ¿Ya? Pero el problema es que son dos funciones, así que aunque encuentre un punto, ¿cuál integro primero? Además que las dos son cuadráticas. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando tenemos problemas de este tipo, lo que hacemos primero que nada es, vamos a poner ahí como letra A, encontrar las intersecciones entre ambas funciones, ya sean cuadráticas, sea una cuadrática y una lineal, sea una cúbica y una cuadrática, lo que sea. Tiene que encontrar las intersecciones. ¿Y cómo? Bueno, vamos a decir que, no sé, cambiemos el nombre. F y G, ¿ya? Entonces vamos a igualar F con G, ¿ya? O sea, 3 más 2x menos x cuadrado la vamos a igualar con x cuadrado menos 4x más 3. Y esta es una técnica que yo creo que ustedes deben conocer, que de igualar las funciones para encontrar puntos en común donde se intersecten, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, no sé, voy a pasar este x cuadrado para acá. ¿Mm? O da lo mismo para donde lo pase, ¿cierto? Porque si lo paso por allá van a quedar negativos, así que sería menos 2x cuadrado. Tenemos un 3 positivo y un 3 positivo, así que me queda menos 6, ¿o no? No, pues nada que ver. Me queda... ¿qué dije? No, pues se van los 3, se van los 3, sí. Y el 2, aquí 2x y aquí un menos 4x que pasaría para allá positivo, así que sería más 6x, eso sí, igual a 0. Ya, encontramos una cuadrática que es la intersección de las dos cuadráticas originales. Perfecto. Con esto me ahorro tener que graficar cada una. ¿Mm? Bueno, más o menos, porque igual vamos a tener que hacerlo. Pero esta es más cortita, ¿eh? Menos 2x cuadrado más 6x igual a 0. Que lo que quiero yo encontrar las raíces de esa cuadrática, porque esas raíces que voy a encontrar van a ser las intersecciones de estas dos funciones originales. Entonces, como ya las igualé, encontré una función, que obtuve una función de esa igualación, y de esta entonces puedo factorizar bueno, primero le voy a cambiar el signo para no estar ahí negativo. X cuadrado menos 6x igual a 0, perfecto. Factorizo por 2x, va a ser factor de x, ¿cierto? Menos 3, igual a 0. Así que 2x va a ser igual a 0 y x menos 3 y x menos 3 también va a ser igual a 0. Este x va a ser igual a 0 medios, que es 0, ahí tengo mi primer x, y el otro x va a ser 3 positivo. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que encontré con esto? Encontré, y esto es muy importante, encontré los límites de integración. Estos puntos donde se intersectan ambas curvas, en x0 y en x3, para usted van a ser sus límites de integración. No olvidarlos, ¿ya? Porque nos van a servir. Bien, como los límites van entre 0 y 3, lo que tengo que hacer ahora es graficar las funciones para ver más o menos por dónde pasan. Pero no voy a usar muchos puntos. ¿Qué puntos voy a usar? Los que estén entre 0 y 3. ¿Ah? Eso es lo que me interesa a mí. Si no hubiese tenido que usar una tabla para esta función, otra tabla para esta función, graficar y ver dónde se intersectan. A lo mejor nunca iba a pillar la intersección porque tal vez una se habría o estaba muy alejada una de la otra, no lo sé. ¿Mm? Pero con esto sí. Entonces, bueno, voy a hacer una tablita, pero una tablita que incluya a ambas. Aquí en vez de y voy a colocar la primera, que es 3 más 2x menos x cuadrado. Y aquí al tiro coloco la segunda, x cuadrado menos 4x más 3. ¿Se fijan? Así que por el mismo x lo voy a usar para ambas. Y bueno, ¿qué x voy a usar? Los x que estén entre 0 y 3, porque son el mismo 0.
el 1, el 2 y el 3. Y no necesito más. ¿Ya? Así que 0 evaluada en la primera me da 3, pues, ¿cierto? Y 0 evaluada en la segunda me da 3 también. 1 evaluada en la primera sería 2 por 1, 2, y 1 al cuadrado negativo, y 3, 4, 5, menos 1, 4, ¿cierto? Y aquí 1, 4 por 1, 4, y 3, esto da 0, ¿cierto? Después 2, evaluado aquí, son 2 por 3, 4, 4, 8 y 3. Aquí da 3, ¿cierto? Y acá el 2 evaluado ahí, 4 por 2 son 8, 4 por 2 son 4, aquí da 1, ¿no? Sí, menos 1. Y el 3 aquí, 3 por 3, 9. Y 3 por 2, 6 más son 0. Y aquí el 3, 4 por 3, 12. Y 3 por 3, 9, y 11, 12, 0. ¿Vale? Perfecto. Y ahora sí, voy a graficar esta cosita, pero ya más o menos tengo claro por dónde pasa. No voy a tener que estar haciendo gráficas aparte. ¿Sí? De hecho, si ustedes se fijan, los X están entre 0 y 3. Así que en realidad uso la parte positiva. 0, 1, 2, 3 de X, ¿cierto? Porque los X son 0 y 3. ¿Mm? Y ahí vemos, tenemos la coordenada, partamos por la primera, 0, 3, cuando X es 0 y es 3, 1, 2, 3, ahí tengo una. Después, cuando X es 1 y es 4, por ahí, 4, ¿sí? Cuando X es 2 y es 3, nos vemos a 3, ahí. Y cuando X es 3 y es 0, ahí. Y X. Así que ahí tengo la primera. Ahora la segunda, cuando X era 0 y es 3. Cuando X era 0 y es 3. Bueno, mismo puntito. Vamos a hacer con rojo la otra. ¿Vale? Mismo punto. Cuando X era 1 y es 0. Por acá entonces. Cuando X era 2 y era menos 1. Menos 1 ahí. Cuando X era 2 y era menos 1 por ahí. Y cuando X era 3 y era 0. O sea, se devolvía para acá. Y ahí. Ya. Entonces, ¿qué tengo que calcular yo? El área de esa área que está ahí. Esa área me están pidiendo. ¿Vale? Y claro, yo digo, pucha, aquí hay un área que está sobre el eje X y hay un área que está bajo el eje X. ¿Ah? Así que, ¿cómo resuelvo ese problemita? ¿Mm? Tendría que buscar los puntos ahí. Pero, ¿qué es más fácil? La primera función, la de arribita, la que grafiqué primero, es y igual, ¿cuál era esa? 3 más 2x menos x cuadrado, ¿cierto? Y la de abajito, que la hice con rojo, es, no sé, este era f, parece que le han puesto. Y esta la voy a poner g entonces. G, ¿cuál era g? Era x cuadrado menos 4x más 3, vale. Y tengo que calcular esa área, pero hay algo importante. Yo conozco los límites, ya los calculé, a mí me dio el x0 y me dio el x3. Ya tengo los límites de integración. Lo que tengo que hacer ahora es escribir la integral entre 0 y 3. Perfecto. ¿De quién? Siempre de la de arriba menos la de abajo. Estoy hablando de las funciones. ¿Vale? Entonces te va a integrar entre 0 y 3 la función de arriba, que es 3 más 2x menos x cuadrado, menos la de abajo, que es x cuadrado menos 4x más 3, y todo en función de dx.
¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Es muy difícil. Es muy A difícil. mí me lo pone usted no tanto, pero quizás después en hacer los ejercicios. Ya. Bueno, la pruebita del ejercicio yo lo puse uno bien fácil, pero en general es así, ¿ya? Cuando tengan funciones eh, de ese tipo, igualenlas, porque claro, si las grafican ambas van a encontrarlo, pero en esto lo encuentran exactamente cuáles son los puntos, van a encontrar exactamente los puntos, que a su vez van a ser sus límites de integración, y siempre integren la de arriba menos la de abajo. La de arriba menos la de abajo. ¿Ya? Porque bueno, aquí ya, si solamente me voy a preocupar de lo que está dentro, ¿eh? Después integro. Entonces sería 3, y este menos le cambia el signo a ese 3, así que 3 menos 3 son 0, se va. ¿Ah? 3 menos 3 son 0. Aquí menos x cuadrado, eh, ¿cierto? Menos x cuadrado, este de aquí, ¿cierto? Y menos x cuadrado, ¿cierto? Así que son menos 2x cuadrado, eso hay que sumarlo. Vale. Después los x, aquí un 2x positivo y este menos por menos más, así que 4 más 2 son 6, más 6x, ¿cierto? Y es la función que encontramos originalmente, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando las igualamos, ahí está. Y ahí entonces integran eso que es más facilito entre 0 y 3. ¿Mm? Y no sé cuánto irá a dar eso. Y ahí encuentran el área de eso, ¿vale? Uh-huh. Bueno, y así hay muchos montones de ejercicios donde uno tiene que más o menos ir entendiendo qué va pasando, pero voy a colocar un caso, ¿sí? Donde ya voy a decir, bueno, vamos a ponerle ahí, encontrar, me quedé con la duda, a ver, porque este es 0, ¿cierto? Así que 2 por 0 y 6 por 0, 0, así que lo importante acá serían 3, o sea, 9 por 2, 18 negativo, y 6 por 3, no, me quedé con la duda, no, creo que me va a dar 0, ¿cierto? ¿Cuánto da esto? Estoy leyendo, si tengo que... ¿Falta integrarlo ahí o no, Hay que profe? integrar, sí, 2x cubo tercios y 6x cuadrado medio. Ahí sí, ¿cierto? Entre 0 y 3. Entonces, como hay un límite que da 0, da facilito, pues. Hay que evaluar uno nomás, que es el primero. O sea, que es el superior. Sería 27 por 2 partido en 3. Que es 27 partido en 3. Que son 9 por 2, 18 negativo. Y 3 por 2, 3 por 3, 9. 6 por 9, 4. Bueno, partido por 2. 18, 28, 27, ¿o no? Sí, 27. Entonces esto da 9 unidades cuadradas. Ya, por si acaso hay alguno, a lo mejor a veces uno se... Ya. Encontrar, vamos a colocar otro problema que es otra problemática de la integración, que es el volumen. ¿Ya? No voy a entrar en teoría, solamente quiero que quede, y ustedes, bueno, en el próximo curso ustedes dicen que vieron esto, pero no es que lo hayamos pasado como contenido, sino que espero que ustedes entiendan de qué se trata calcular el volumen de un sólido, porque debiesen retomarlo por lo menos de ahí en el curso siguiente. ¿Ya? Eh, Ayer el volumen, o encontrar el volumen de un sólido de revolución le vamos a colocar, o que gira, ¿cierto? Que gira alrededor del eje Y. Pueden girar alrededor del eje X, vamos a colocar alrededor del eje Y, ¿vale? Pueden girar en torno a una recta, ¿sí?
O sea, no necesariamente siempre el eje X y el eje Y. De las regiones o de la región, ¿entiendes?, delimitadas por. Entonces vamos a escribir una función que es 2x y otra función que sería x cuadrado. ¿Vale? Ya. Tengo dos funciones. Mismo problema que el que hicimos ahora. Tengo dos funciones. Pero ahora tengo que encontrar el volumen, no el área. ¿Ya? Entonces esto implica un problemita mayor. ¿Ya? Pero me interesa que lo vean antes que se acabe la hora. Bueno, si primero que nada, entonces letra A, vamos a colocar ahí, encontrar, como lo hicimos anteriormente, los puntos de corte, ¿ya? Donde se intersectan ambas gráficas en este caso. Así que bueno, hacemos f igual a g, ¿cierto? Es lo que habíamos dicho. Así que en este caso f de x es 2x y le igualamos a g, que es x cuadrado. ¿Vale? Así que bueno, me va a quedar 2x menos x cuadrado igual 0, ¿no? Y podríamos decir que x factor de 2 menos x igual 0. Así que tenemos un x igual 0 y un 2 menos x igual 0, que me daría x igual a, perdón, menos 2 igual a menos 2, así que x igual a 2. Tenemos dos puntitos, ¿ya? Tenemos dos puntitos, en x0 y en x2. Ya encontramos los puntos de corte, pero no necesariamente los límites de integración. Bueno, vamos a ver ahí que esta información sí nos sirve cuando vamos a encontrar la integral de esto, ¿ya? Ya que encontré, entonces voy a hacer lo mismo que el anterior. Voy a hacer una tablita, ¿ya? Y aquí coloco las dos funciones. La primera es 2x y la segunda es x cuadrado. Y voy a encontrar al tiro algunos puntos para esta función, ¿ya? Bueno, porque tiene que estar entre 0 y 2. Pero voy a, no sé, si elegir un puntito más. Bueno, elijamos, por ejemplo, menos 1. No nos salgamos el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Por si acaso. Entonces, bueno, menos 1 evaluado en 2x sería menos 2, ¿cierto? En x cuadrado es 1. El 0 en 2x es 0 y acá es 0. En 1, perdón, es aquí da 2, aquí da 1, aquí da 4, aquí da 4, aquí da 6 y aquí da 9, ¿cierto? Ya. ¿Para qué hice eso? Para poder graficar, ¿ya? Si se acaba la hora, me esperan a que termine el ejercicio para que se entienda, por favor, ¿no? Ahí vamos a graficar esta cosita. Bien. Tenemos, para la que es recta, pasa por el origen, ¿cierto? Así que menos 1 con menos 2. Cuando x es menos 1 y es menos 2, por ahí. ¿Ya? Después 0 con 0. Ahí. Después, bueno, 1, 2, 3, 4. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ahí. Vamos a llegar hasta el 9. Después tenemos el 0, 0. El 1, 2. El 1 con 2. El 2, 4. 2, 3, 4, por ahí. El 2, 4, el 3, 6. 3 con 4, 5, 6. Por ahí. ¿Cierto? Entonces, por ahí está el 3 con 6. ¿Cierto? Ya, ahí está la recta. Nos falta la curva. Es menos 1 con 1. Menos 1 con... Perdón, sí, menos 1 con 1.
ahí, 0,0, así que esto viene aquí, ¿no? Después 1,1, 1,1 ahí, 2,4, que es el mismo puntito de ahí, y 3,9, que es más arribita, allá arriba, ¿sí? La voy a hacer con rojo esa. Entonces esta viene aquí, este rojo no funciona, viene aquí, pasa por ahí y se va para arriba, allá. Bien, si ustedes se fijan, entre ambas curvas quedó encerrado esta parte que la vamos a marcar, esta parte de aquí. Me quedó un poco chueco, pero ahí, esa partecita de ahí, ¿ya? Y si borro todo lo otro que está de más, que ya conozco de donde me queda esa figurita, ¿no? Ya. Esa figura de ahí gira en torno al eje Y, ¿ya? Gira en torno al eje Y, ¿ya? Y si yo la hago girar, esta cosa va a empezar a girar aquí. Su eje de rotación es el Y, así que empieza a girar así, ¿ya? Pues se llama sólido de revolución, porque esto es algo sólido que gira en torno a un eje y se va a formar una cosita ahí, ¿cierto? Media, por fuera es media redondita, ¿cierto? Así como curva, pero por dentro tiene una recta, ¿sí? No sé si ven la figura, me refiero a si la ven en su mente. Es una cosa así más o menos, media gordita así. Ay, bueno, algo así, ¿no? Pero por dentro esta cosita tiene ahí algo así. ¿Eh? Ya, ese es un sólido de revolución, ¿ya? De ese sólido de revolución que gira en torno a un eje, que es el eje Y, ¿sí? Ahí está girando. Nosotros lo que queremos calcular es el volumen de ese sólido, el volumen, ¿ya? Parte en I igual 0, ¿cierto? Como gira en torno al eje Y, me interesa a dónde parte. Parte en I igual 0 y fíjense que el puntito aquí donde se intersectan ahí es 4. Entonces, más o menos por ahí está el I igual 4, ¿cierto? Donde estaban las intersecciones. No me acuerdo bien, pero parte ahí y termina ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces lo que yo tengo que hacer, hay dos maneras de encontrar el volumen. Una que es la más común, se llama tomar un anillo dentro de este sólido, ¿ya? Un anillo del mismo sólido. Lo voy a dibujar acá abajo, un poco más decente ahí. Un anillito delgado, ¿ya? Y ese anillo delgado tiene, va a ser nuestro, ese tiene un espesor, ¿ya? Un espesor ahí, un espesor. Y ese espesor es una altura. Esa altura va a ser el diferencial del volumen para nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tomo muchos anillos iguales, entre 0 y 4, muchos anillos iguales entre 0 y 4, voy a tener que calcular el volumen de cada uno de estos anillos, que en el fondo son cilindros, ¿cierto? Es un cilindro bien pequeño, parece como una moneda hueca, un anillo, ¿cierto? Pero es un cilindro. Así que el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por h, ¿cierto? Perfecto. Tendría que tomar muchos de estos cilindritos, cortarlos, así como cortes, ¿sí? Y calcular el volumen de cada uno de ellos. Pero gracias al teorema fundamental del cálculo, no necesitamos hacer eso, ¿cierto? Lo único que necesitamos es más o menos tener una idea de que esta cosa, bueno, si la hacemos, perdón, ahí está la recta, ahí está la cuadrática, ¿cierto? Ahí está la recta, ahí está la cuadrática. ¿Y qué hice yo? Fue tomar un anillo
¿cierto? Pero ese anillo es sólido ahí, ¿cierto? Y es hueco por dentro. ¿Ah? Por eso le estoy diciendo que es como un cilindro. No sé si me entienden. ¿Mm? Y ese diferencial de ahí, esa altura, es nuestro diferencial de volumen. Claro, porque eso le da el volumen, ¿no es cierto? Si fuese plano, sería un área. Pero como tiene una altura, entonces es un volumen. Y para nosotros eso es nuestro diferencial de volumen. ¿Ah? Entonces, ese H es el espesor, la altura, ¿cierto? En el fondo el dB o no sé, el DI, depende de cómo lo usemos. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cositas, que tenemos acá lo voy a dibujar, tenemos un radio grande y un radio chico, ¿no? Que está dado por, bueno, vamos a colocarlo como un R grande y un R grande y un R chico. El radio pequeño va a ser el radio interno de esta especie de cilindro que tomé, ¿ah? O de anillo, ¿ya? ¿Cuál es el radio interno en el fondo? Bueno, si hago la gráfica, sería como, perdón, ahí está la recta, ahí está la curva, y este radio de aquí, entre el eje Y y la primera función, es R chiquitito. En cambio, el R grande, aquí está la recta, aquí está la curva, ¿ya? El R grande con otro lápiz sería el R total entre el eje y la segunda función. Ahí está el R grande, ¿ya? Perfecto. Bueno, esos son los datitos que uno tiene que tener. ¿Por qué? Porque como hay un radio grande y un radio chico, entonces yo tengo que, como R chico, R pequeño, va desde I a la primera función. ¿Y cuál es la primera función? Es la recta, ¿cierto? No es la cuadrática, la recta. Así que R chico se relaciona con la recta, con la función que era una recta, ¿sí? Mientras que el R grande va desde I hasta la segunda función. Y esta segunda función es la x cuadrado, ¿cierto? Porque esta es la primera, era la 2x. Así que el R grande se relaciona con x cuadrado, ¿vale? Perfecto. ¿Mm? Así que bueno, lo voy a hacer una relación con una flechita porque no hay una igualdad ahí, ¿ya? La igualdad está dada con I, porque el R chico se relaciona con I igual 2x, ahí sí, ¿ya? Y el R grande se relaciona con I igual x cuadrado, ¿vale? Pero como gira en torno a I, yo necesito que I esté dentro de la variable, no que I sea la que está despejada. Entonces, como gira en torno al eje Y, tengo que despejar X, ¿vale? Entonces, I medios va a ser X para el radio chico, ¿vale? Y acá va a ser raíz de I va a ser X, ¿cierto? Para el radio grande. ¿Por qué despejé X? Porque yo necesito que la variable sea la Y, porque voy a tener que integrar respecto a Y. ¿Por qué? Porque esto está girando en torno al eje Y, ¿vale? Si hubiese tenido que girar en torno al eje X, que podría haber hecho un ejemplo de eso, pero nunca se hubieran dado cuenta de la diferencia, ¿ya? Perfecto, entonces, dibujamos, ¿ya? Aguántense un poquito, no se vayan todavía. Dibujamos ahí, bueno, esa es como la misma que dibujé en delante, pero ahí, ya. Entonces, si tenemos aquí el radio de giro, ¿vale? Perdón, sí, el eje de giro, perdón, de esta figurita, ¿sí? Aquí, bueno, partimos en igual 0, terminamos en igual 4. Y tenemos un radio, un radio R pequeño, ¿cierto? Y tenemos un
ahí una R grande. Esos son los radios que a nosotros nos importan acá. Así que, ¿cómo calculo el volumen de una cosa que tiene un radio grande y un radio chico? Bueno, calculo el volumen ¿de quién? Del cilindro más grande y le resto el volumen del cilindro más pequeño. Y así obtengo el volumen que yo estoy buscando. ¿Mm? Entonces esto me va a quedar volumen pi, el grande r cuadrado h, menos el chico pi r cuadrado h, ¿cierto? Los dos son cilindros. ¿Eh? Podemos decir que pi es factor de quién? De r cuadrado grande menos r cuadrado chico por h. Podríamos, digamos, escribirlo así, ¿vale? Ay. Y entonces, ustedes dicen, ya, ahí tengo el volumen. Lo que yo quiero encontrar es, ahora lo que quiero hacer es un diferencial para esto. Así que va a ser pi por r grande. Pero r grande, ¿quién era r grande cuando lo despejamos? Era raíz de i al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí está el cuadrado del r. ¿Y el r chico quién era? El r chico era i medios, pero también al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí está el cuadrado. Y multiplicado por el h. ¿Y h qué era? H era el diferencial, ¿sí? Pero no es cualquier diferencial, era la altura, el diferencial. Y para nosotros el diferencial se llama di. ¿Ya? Y bueno, db va a ser pi, la raíz de eso al cuadrado es i nomás, ¿cierto? Menos i medios al cuadrado sería i cuartos, i cuadrado cuartos, perdón, ¿sí? I cuadrado cuartos. Y todo de i. Y entonces, ahora yo digo, bueno, puedo usar la integral para obtener el volumen, ¿cierto? Si integro eso voy a obtener b, ¿cierto? El volumen. La integral de db es v, pero la integral de dv es v, ¿cierto? Que es el volumen, lo que estoy buscando. Ya, perfecto. ¿De quién? De la integral entre 0 y 4, ¿cierto? De pi, pi, ¿cierto? Ahí está, por i menos i cuadrado cuartos, ¿cierto? De i. Perfecto. Y ahora ya estoy en condiciones de calcular ese volumen. ¿Mm? Bueno, todo ese trabajito que hicimos, que no es corto, digamos, ¿ya? Entonces, la integral de dv es dv. ¿Y qué es v? El volumen. Ya, eso es lo que estoy buscando. ¿De quién? De pi. Porque pi es una constante, así que fuera. Y la integral de i respecto a i es i cuadrado medios. La integral de i cuadrado cuartos de i es un cuarto. Vamos a sacar ese un cuarto para afuera un ratito. Este sería la integral de i cuadrado, así que eso sería i cubo tercios. Y todo evaluado entre 0 y 4. ¿Vale? Entre 0 y 4. Así que bueno, como una da 0, esto es rapidito. Este sería el volumen, sería pi, y esta cosita daría 4 por 4, 16 medios, 8. 4 por 4 por 4, se nos puede ir un cuarto y nos queda 16 tercios, ¿cierto? Y 8 menos 16 tercios, ¿ya? Porque el otro da 0, así que, bueno, coloquémosle menos 0. Eso nos da entonces un volumen de 8 pi tercios unidades cúbicas. Ya, o sea, ¿se puede usar la integral para calcular el volumen? Sí. Solamente que hay que hacer ese análisis que hicimos ahora. Hay otra forma de calcular volúmenes que es por medio de cascarones, no tomando anillos, sino que tomando cascarones internos completos. ¿Ya? Sí, también ahí se saca un promedio de los radios. ¿Ya? Pero cualquiera de los dos sirve. Bueno, eso quería comentarles.
Esta sería entonces la última clase. Espero que la prueba, voy a colocar ahí en tareas el horario de entrega, pero debiese ser mañana para poder revisarla el fin de semana. Y bueno, si tiene alguna consulta, alguna duda, y si no, me escribe nomás, ¿ya? Así que bueno, les quité unos cuantos minutitos, pero es importante por lo menos hacer un pequeño análisis de que la integral también se puede usar para calcular volúmenes, ¿ya? Y esta es una manera, digamos, dentro de las integrales que pueden aparecer. Ya, jóvenes, eso sería. Voy a terminar de grabar, ¿ya? Que estén bien, hasta luego. Chao, profe, gracias, que esté bien. Ah, ya, ya, Chao, profe. ya. Entonces, bueno, cualquier información se la envío por correo, ¿sí? Pero veo difícil que alguien, bueno, hay algunos que van a ir a exámenes, ¿ya? Pero eso yo me contacto con ellos. Pero en general las notas son bastante buenas, así que vamos a ver esta última pruebita que difícil no está. Ya, jóvenes, que les vaya bien. Chao, profe. Chao.